mañana me ha venido a mi cabeza y quería preguntaros, el jueves, seguro que todos fuisteis inundados por estas noticias que pasaron en todas partes, en todas las televisiones, en todas las cadenas de radio el jueves. ¿Os acordáis? El jueves hizo 400 años de algo. Los de la familia no podéis contestar, ¿eh? 400 años justos pasó el jueves. Y claro, es algo tan importante que en todas las noticias salieron en primera plana, ¿o no? Hace 400 años, el jueves pasado, hizo 400 años, se juntaron alrededor de 50 personas. Habían sido inmigrantes de Inglaterra a Estados Unidos, a Massachusetts, y llegaron el año anterior, el año 20, 1620, llegaron, como digo, un centenar de personas ingleses buscando una nueva vida, buscando también la expresión de su fe. Eran creyentes, eran evangélicos, y en ese primer año, alrededor de la mitad fallecieron, sobre todo por frío, por inanición, murieron. Pero una de las tribus indias, que eran originarias de esa zona de Estados Unidos, vieron la situación de estos creyentes, estos ingleses, estos extranjeros que habían llegado, y les ayudaron. Les dijeron cómo cultivar los campos, cómo pescar, cómo cazar, cómo usar incluso el pescado como abono para las cosechas. Y al año siguiente, en el 1621, por eso digo que el jueves hizo 400 años exactos, se juntaron todos los indios y los creyentes ingleses ¿sabéis para qué? Para celebrar una gran fiesta de gratitud a Dios. Y ahí nació el Día de Acción de Gracias. Y, por supuesto, el jueves en todas partes se oyó de esta noticia, ¿que sí? En ningún sitio, supongo, quizá en algún sitio como algo anecdótico, pero nadie hizo mención de esto. En cambio, si hay que hablar de Halloween, o hay que hablar de Santa Claus, o del Papá Noel, o de los carnavales, no lo sé, todo esto sí, ¿verdad? En cambio, el Día de Acción de Gracias, y no es por alabar a los americanos y a los indios, es en sí por el hecho de que todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios se apartan y se aparcan, ¿verdad? Interesa lo que sea del mundo, de la farándula, de la fiesta, de Satanás, pero las cosas de Dios no interesan. Pues pasa un poco con la Navidad. Y quiero preguntaros, ¿qué es lo que se entiende por la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es lo que se supone que la gente piensa de la Navidad? A ver, quiero que me ayudéis. Así, si salimos a la calle y preguntáramos, a ver, para ti, ¿cuál es el significado de la Navidad? ¿Qué nos dirían? ¿Qué pensáis? Decidme cosas. ¿Perdón? La casa de Barbie. Regalos. ¿Qué más? ¿Qué es la Navidad? Recogimiento. Familia. Fiesta. Bien. La lotería. Sí, claro, es parte de la Navidad, la lotería. Sí. Sí, vaya. Eso es lo que nos dirían, ¿vale? Ahora, nosotros como... Y ahora nosotros como creyentes, si nos preguntaran, a ver, ¿qué es la Navidad? Para ti, ¿qué es la Navidad? ¿Qué significado hay en esa palabra, en la Navidad? ¿Qué diríamos? Nacimiento de Jesús, muy bien. Salvación.
¿Gratitud? Que la luz viene al mundo. Amén. Amén. Yo os voy a dejar un versículo que para mí es uno de los que mejores describe lo que es la Navidad. Y ojalá que se os quede grabado, y si alguien pregunta, a ver, dime un versículo que explique qué es la Navidad, que lo resuma, ¿vale? Gálatas, si se puede, no sé si se puede buscar, por favor, Gálatas 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Lo leemos. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, y el siguiente también, aunque este es el importante, pero también si lo tenemos el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo anterior, versículo 4. Y ojalá que se nos quede este versículo, aunque no sea de memoria, si puede ser de memoria mejor, pero si no, que se nos quede al menos la idea. Mas venido el cumplimiento del tiempo, y esta frase, Dios envió a su Hijo. Este es el mensaje de la Navidad. Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente. Porque la palabra enviar es una palabra muy repetida en el Nuevo Testamento. La idea de que Dios envía a su Hijo se repite cerca de 70 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos ejemplos más. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Hechos 3:26. Hechos 3:26. Y antes de que nos aparezca, bueno, ya que lo tenemos, sí. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió. ¿Vale? Aquí es enviado el Señor por nuestro Dios. Ahora, ¿quién escribe estas palabras? El libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? ¿Lo sabéis? ¿Recordáis? Lucas. Era un médico, era un historiador, y él escribió dos libros, el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, y el libro de Hechos. Así que quien registra estas palabras es Lucas. Pero aquí el que está hablando es Pedro, el apóstol Pedro. Y el texto de Gálatas, que antes hemos hecho referencia, ¿quién lo escribió? ¿Quién? ¿Quién escribió la carta de los Gálatas? Pablo. Así que fijaros, Pedro, Lucas, Pablo, y vemos otro más. Primera de Juan 4:9. A ver qué dice ese texto, que en este caso es uno más. ¿Quién escribe Primera de Juan? Es bien fácil de saberlo, ¿no? Juan, ¿no? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, esa es la frase clave de hoy, ese es el mensaje central de la Navidad. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que se os preguntan, a ver, ¿cuál es el sentido de la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué es importante? Con un texto lo vamos a ver. Vamos a Isaías 9:6, que es un texto típico de Navidad. Es un texto que se suele usar estos días muchísimo en círculos creyentes. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y ahora observar esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observar. Porque un niño, ¿qué dice? Nos es nacido, hijo nos es dado. Vamos a intentar cambiar estas frases, a ver si es posible. Se podría leer, porque un niño nos es dado y un hijo nos es nacido. Pensar un poco. ¿Sería posible o no?
No es posible. El que nació como un niño fue Jesús en Belén. Y entonces la Navidad es nacimiento, la natividad, nacimiento de ese niño. Pero ¿por qué nació ese niño? ¿Por qué? La frase siguiente: porque el Hijo fue dado. El Hijo eterno, el Hijo que siempre había existido, tuvo un comienzo como bebé en Belén, pero ese ya existía. ¿Entendemos el matiz? El niño es nacido, no el Hijo. El Hijo es dado, es enviado. Dios envió a su Hijo, es la frase de hoy, que hay que memorizar. Eso es Navidad. Dios envió a su Hijo. Por eso el Hijo fue dado, fue enviado. Desde la eternidad ya existía. Pero puesto que fue dado, entonces nació como un bebé en Belén, como un niño. ¿Todo esto lo entendemos, todo esto bien? ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos lo que es el mensaje central de la Navidad. Dios envió a su Hijo. La primera referencia que podemos encontrar en la Biblia, donde ya se da un poco de pista, un poco de idea de lo que es la Navidad, se remonta a Génesis 3:15. Y este texto es tan importante que quiero que también lo podamos resaltar en esta mañana. Porque aquí ya se ve el comienzo de lo que es la Navidad, el comienzo de que Dios va a enviar a su Hijo. Génesis 3:15. ¿Recordáis que el hombre ha caído en el Edén, ha pecado contra Dios, y Dios manda juicio sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente? ¿Recordáis, verdad? Y aquí está hablando, en ese juicio, de forma simbólica, está hablando Dios a la serpiente. ¿Sí? Dice: y pondré enemistad pondré entre ti y la mujer. Intentar visualizar esto. Dios está hablando a la serpiente que ha tentado a Eva, y que Eva ha caído y Adán ha caído. Ha entrado el pecado en el mundo por el pecado de ellos, ¿verdad? Entonces Dios está juzgando al hombre, a la mujer y a la serpiente, y le dice a la serpiente, imaginar una serpiente y Dios hablando: y enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer. De hecho, uno de los animales que se llevan muy mal con las mujeres y con los hombres es la serpiente, ¿verdad? Yo creo que esa enemistad aún permanece después de miles de años. Dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer, como vamos a ver luego también en Gálatas, está hablando de Jesucristo. Alguien que vendría de la simiente de la mujer, porque iba a ser nacido de mujer, era Jesús. Por eso fue enviado Jesús, porque era la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Y ahora, fijar esta frase: esta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer, ¿quién era? Jesús. La simiente de la mujer, serpiente, te herirá en la cabeza. Imaginar, ahí está la serpiente. Yo recuerdo una vez en Moral de Calatrava, en Ciudad Real, íbamos con unos amigos, Matías y Katy, y en un sitio vemos una serpiente enorme. Y yo hice esto, cogí una piedra y le di en la cabeza. ¿Sabéis qué pasa con esa serpiente? Se murió, la maté. Un golpe en la cabeza es una herida mortal, definitiva. Eso ocurrió en el Calvario, en la cruz. El Señor Jesús dio un golpe de victoria sobre Satanás y dijo: consumado es, lo he conseguido. Esta te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte trasera del talón. Seguro que todos hemos
en alguna ocasión recibido algún daño en el talón, en el calcañar, en el pie, ¿verdad? Pero estamos aquí. El Señor Jesús sufrió como una herida terrible en el calcañar, en la cruz. Él fue herido, Él fue crucificado. Él sufrió lo que no podemos imaginar, pero Él salió con triunfo, con victoria. ¿Por qué? Porque fue como una herida en el calcañar, pero no fue una herida de muerte física por 3 días, pero luego salió con victoria de la tumba, resucitó. Así que en este texto, de forma muy simbólica, si queréis, ya se está hablando, ya se está poniendo las primeras semillas de que luego va a ser la Navidad. Vendrá el libertador, vendrá el Mesías, vendrá el Dios encarnado, Emmanuel, y Él dará un golpe definitivo, mortal, en la cabeza al enemigo. Por eso hoy tenemos victoria, tenemos el privilegio de celebrar juntos la Navidad y decir: Señor, gracias que tú un día enviaste a tu Hijo, y podemos celebrar juntos la Navidad. Volvemos otra vez a Gálatas. Ese es el texto importante de hoy, ¿no? Lo vamos a recordar siempre. El texto central de la Navidad, si tenemos que buscarlo, es Gálatas 4. Vamos otra vez a Gálatas 4. Y vamos a ya ir haciendo un pequeño resumen. Dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahora yo os pregunto, ¿qué es lo que motivó a Dios enviar a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Lo decimos juntos? Venga. Porque de tal manera amó. Esta es la palabra. Otra vez juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de la Navidad. Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha enviado. Ahora, esta es la clave. Dios, por amor, envió a su Hijo. Tengo algún otro texto, pero quizá por amor al tiempo no vamos a buscarlo. Dios envía a su Hijo, y aquí tenemos 2 frases interesantes. El texto de la Biblia que usamos, del 60, no dice hecho de mujer, sino dice, ¿cómo dice? Nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Y cómo yo explicaría esto? ¿Qué significa esto, nacido de mujer? Para que cualquier bebé nazca, hace falta una mujer, pero hace falta también un varón. Hoy día se puede hablar de otras fórmulas, ¿no? Pero lo normal es que sea así, el hombre y la mujer. Ahora, cuando aquí hay esta frase, nacido de mujer, ¿qué está implícito? Que no hace falta varón. En el nacimiento de Jesús no hizo falta la intervención de un varón. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque fue obra del Espíritu Santo. Fue algo milagroso, algo sobrenatural. Es decir, Dios intervino con un milagro, haciendo que aquella mujer se quedase embarazada, sin necesidad de contacto con ningún varón. ¿Entendemos esto? ¿Por qué? Porque Él era el niño que iba a nacer. Niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Dios envió a su Hijo a través de la Virgen María, sin necesidad de la intervención del hombre. Por eso se dice nacido de mujer, sin necesidad de hombre. Y luego dice nacido bajo la ley, o hecho súbdito a la ley. ¿Y qué significa? Significa que el Señor Jesús nació bajo el paraguas del judaísmo. Por eso Él cumplió toda la ley.
Él cumplió desde el más mínimo detalle hasta todo lo que implicaban las 613, creo que son 636 leyes del judaísmo. ¿Cuántas son? 613. Él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Fue hecho un súbdito, como dice aquí, súbdito de la ley. Seguimos con el versículo siguiente, porque aquí ahora llegamos a una de las preguntas importantes. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué? Y es para esto que existe la Navidad, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dos palabras importantes en este versículo. Para que redimiesen. ¿Qué es redimir? Redimir es cuando hace referencia a aquella época, cuando existía la esclavitud, y entonces cuando alguien quería liberar a un esclavo, pagaba un precio al dueño, y entonces quedaba libre esa persona, o quedaba bajo su autoridad del que había comprado. La palabra redimir es sinónima a rescatar, es sacar de esclavitud. El Señor vino sobre todo para esto. No vino para que tuviésemos una fiesta rimbombante como la tenemos, que está muy bien. No vino para darnos un ejemplo muy bonito, que lo hizo. Él vino con un propósito, para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud y darnos la libertad y hacernos, como dice luego, hijos de Dios. ¿Nos redimió para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es la adopción? La adopción es cuando alguien que no es de mi familia, yo hago que sea parte de mi familia. Esto es algo bastante corriente hoy día, ¿verdad? Que muchas familias adoptan a niños pequeños y llegan a ser parte de la familia. Incluso tienen sus propios apellidos. Pero pregunto, igual conocéis familias, o igual algunos de vosotros tenéis niños o habéis sido niños adoptados. Pero yo pregunto, un niño que es adoptado, nosotros tenemos una sobrina en Ciudad Real que ha sido adoptada, fue adoptada cuando era bebé, ahora tiene ya más de 20 años, del hermano de Damaris, de Moisés. Ellas la adoptaron muy chiquitina. Luego tuvieron 2 hijos, así que ellos tienen 3 en la familia, los 2 varones que son propios, y Esther, que es la que adoptaron de India. Y yo pregunto, y antes de hacer la pregunta, Esther y todos los niños, debe ser así, tienen los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones, la misma herencia, todo igual que los que son hijos nacidos del matrimonio, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Que la sangre no es la misma. Y ya digo, no cambia nada. Tienen los mismos derechos y los mismos privilegios. Pero la sangre de Esther no es igual que la sangre de Daniel y de Samuel. Y son hermanos, los mismos apellidos, con todo igual, pero no tienen la misma sangre. No es igual en la familia de Dios. Hemos sido adoptados y nos ha transmitido su propia sangre. La sangre de Cristo corre por nuestras venas. Somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado, pero no con la adopción humana, sino con la adopción del cielo. Y nos hace hijos de Dios y nos pone su propia sangre. Somos hijos no solo por adopción, sino por derecho, porque nos ha transmitido en la cruz su propia sangre. Así que fijaros qué tremendo es el mensaje de la Navidad. Dios nos envía a su Hijo. Ese Hijo nace como niño en Belén con un propósito: redimirnos. Redimirnos. Este es el mensaje de la Navidad. Y para concluir, me gustaría simplemente, tendría mucho más que compartir, pero el tiempo se nos está escapando
Y solo me gustaría dejaros que intentéis recordar los 3 verbos de la Navidad. Enviar, nacer, que quizá es el que más se conoce, natividad, nacimiento, Navidad, nacer, y rescatar. Esto enseña Gálatas 4 y 5. Así que recordar esto. ¿Qué es la Navidad? Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es el texto central de la Navidad? Si me permitís que lo diga de esta forma. Gálatas 4 y 5. ¿Y qué son los 3 verbos que resumen lo que es el mensaje de la Navidad? Enviar, nacer, rescatar. ¿Sí? Pues que el Señor nos ayude a recordar estas cosas, que es importante. Somos, como diría yo, invadidos por tantas cosas que hay alrededor, que viene del mundo, de fuera, como el ejemplo antes que ponía del Día de Acción de Gracias, que ni se sabe lo que es. Y como creyentes tenemos que buscar en la palabra para que estemos firmes en la roca que es Cristo y tengamos claro algunos principios, algunas cosas, como hemos visto esta mañana. ¿Qué es la Navidad? Así podamos no solo tener más conocimiento, más conformidad, más paz, más gozo, sino a la vez también herramientas para poder, quizá, si tenemos oportunidad, testificar y de declarar qué somos y qué creemos. Amén.